ver. Este audio es este video es de pues, una reunión que empezamos el día de ayer para definir o hablar de una posible colaboración para la currícula de estudio, ¿no? Pues, a ver qué sale. Sí, en ese sentido, ayer teníamos muy bonitas ideas, fueron emergiendo, pero me gustaría que ya concretamente me digas, si tú fueras la que estás diseñando esa currícula formativa, pensando en un técnico medio que sea entre año y medio y 2 años máximo, ¿qué sería lo más importante que tendría que tener este programa? Con las consideraciones de lo que acabamos de hablar, que sea una respuesta también para la generación de ingresos de la gente local y también de otros actores que inciden en el parque. Bueno, ayer te estaba comentando que yo tengo una observación de cómo un programa de estudio se puede hacer exitoso, o sea, que puede lograr la mayor cantidad o proporción de profesionales que sí ejercen su carrera y que sí le sacan un provecho y que sí al mismo tiempo ayudan de manera social. Entonces, lo que he visto de diferencia entre las otras carreras de agronomía que hay en México y la de agronomía donde yo estudié son los viajes de estudio. Los viajes de estudio y las prácticas. O sea, todo se lleva a la práctica. En la mañana estudias y en la tarde practicas. O estudias durante 3 meses y viajas un mes, o a ver cómo le haces, pero tienes que meter la parte práctica inmediata a la teórica, porque si no se pierde. O sea, ya no, conocimiento que no se aplica, pues se queda ahí en papel, ¿no? Entonces, hablando ya de un nivel más técnico, lo que creo que requieren hacer los estudiantes es tener las habilidades para detectar qué proyecto es viable a nivel humano, social, ecológico, etcétera, y de objetivos de vida personales también en su zona. Entonces, esa es una primera materia que tienen que llevar, ¿no? Una cuestión de detección de, bueno, ya lo llevamos como proyectos productivos, así se llamaba la carrera, la materia, proyectos productivos. Y esa carrera, pues, bueno, esa materia puede durar 1 semestre, 3 meses, depende del tiempo que dispongas. Entonces, para mí, en primer lugar, es esto de proyectos productivos. Y, bueno, paralelo, tiene que haber alguna serie de capacitaciones como tipo orientación vocacional de diferentes áreas que son viables de proponer en una región determinada. Entonces, ayer estábamos hablando de la cuestión de la herbolaria, también como tal, el desarrollo de un producto, todas las fases comerciales que eso requiere, la cuestión del el guía de turistas, por supuesto, y pues no sé si incluya también una propuesta también de hacer como hospedajes o cosas de esas, ¿no? Como otro tipo de experiencias ya para los que cuenten con un espacio para ofertar al público, ¿no? Entonces, esas son como lo que se me ocurre que son las áreas básicas de algo que podrías hacer usando los recursos, o sea, que tienen tierra, tienen mano de obra, pero necesitan definitivamente tener un proceso para seleccionar cuál es la vocación que ellos tienen, cuál es la vocación que tiene el terreno y los pasos que tienen que realizar para que pues tenga un cierto nivel de calidad para ofrecer al público y además los pasos que tienen que hacer para darlo a conocer, la cuestión mercadológica, ¿no? Entonces, teniendo esas 2 cosas, o sea, ya lo tienen, o 3 más bien, ya lo tienen los recursos, pero ahora ya lo organizaron para hacerlo de calidad y ahora tienen que darle ventana comercial, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son mínimas para que un emprendimiento funcione. Si se salta esas 3 etapas, no funciona y de hecho la mayoría se quedan atoradas en alguna de esas partes, ¿no? Sí, sí. O sea, tienen una cosa, pero no tienen la otra. Aquí lo que vemos a menudo, por ejemplo, con los proyectos de ONGs, ¿no? la cooperación internacional, que va bien, busca formas que son comerciables, que donde hay habilidades, donde hay vocación del territorio, pero después no hay nexo al mercado o muy temporalmente y ya se pierde la parte comercial y nunca más se recupera nada, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo que todas esas piezas son importantes. Y que ayer también hablábamos del trabajo en equipo, porque, bueno, nosotros eso nos ha funcionado mucho dentro de nuestros alumnos,
esa puede ser una materia. Allá le llamamos, ¿cómo se llama? Diálogo participativo, y son herramientas concretas para hacer que la población participe, ¿no? Desde la lluvia de ideas, el aprender a hacer una matriz DAFO, o no sé si aquí es FODA o como sea, de fortalezas y debilidades. Todas esas cosas ellos lo tienen que aprender a hacer, cualquiera debería saberlos, para aprender a involucrar a la comunidad, ¿no? Y que la gente empiece a sentir el proyecto suyo desde un principio. Entonces, este tipo de capacitación, de cómo ser un mediador cultural, por así decirlo, es necesario para que la población se involucre, pero aún así necesitas una persona que puede ser del mismo grupo o puedes contratar a alguien y darle una ganancia que se dedique a la parte comercial, porque la parte comercial es una de las que requiere más formación tecnológica en este momento. O sea, que ayer te comentaba que estábamos platicando las dos, que mucha gente quebró en México ahorita con lo de la contingencia y nosotros crecimos. Muchos de los que ya estábamos en Facebook y teníamos tienda en línea, no nos las acabábamos con toda la gente pidiendo, pero porque ya teníamos la infraestructura. O sea, si en ese momento te vas a poner apenas a crear tu base de datos, y sí, no, te traga, o sea. O sea, tal vez eso hay que atraer a otra persona. Si sabe trabajar en grupo, sí, para su proyecto, que siempre lo hagan en comunidad y que siempre, o con grupos que siempre inviten a un museo de otro lado. Sí, sí, eso es. Y también te decía ayer que, por ejemplo, en lo de herbolaria, yo los invito a hacer redes. O sea, ellos que tengo, por ejemplo, un homeópata, empieza a entablar conexión con mujeres que manejan la kinesiología o la desprogramación, porque entonces él da su tratamiento y además ya lo está complementando con herbolaria, pero la manda con la de desprogramación cuando siente que la persona está atorada en algo mental, ¿no? Que no puede, o la manda con un florista de flores de Bach. Entonces, entre todos atienden a una persona. Entonces, esta idea que suena bien, algo romántica, de que un mismo grupo haga todo, no siempre es muy viable y casi siempre fracasa. Porque de manera natural, de por sí es raro que en un grupo te lleguen de los diferentes tipos de inteligencia que te tienen que llegar para que eso pudiera ocurrir. Sí, sí. O sea, no siempre. Y luego, si llegaran de todas formas, sí hay una curva de aprendizaje en toda la cuestión del Instagram, del Facebook y de las Google AdWords, que son... por ejemplo, yo entiendo cómo funcionan, pero yo reconozco que el equipo que a mí me lleva el diplomado lo sabe hacer mucho mejor que yo. Y logran que un anuncio en Google les funcione 3 veces más de lo que a mí me funcionaría. Entonces, eso sí es experiencia. Sí. Ahora, tengo una pregunta que deberíamos haber empezado por ahí. Cuando hablas de nosotros, ¿a quiénes te refieres? ¿En qué estás trabajando ahora? Y sé que tú lideras un diplomado, si nos podrías contar un poquito de eso. ¿Qué actividades tienes? Bueno, eso lo voy a borrar del video. Pero se los voy a contar. Mi trabajo es un relajo actualmente. Como yo decidí como misión de vida, o la siento así como... Desde muy chiquita había un espacio de tierra en casa de mi tía y yo agarraba las plantas que encontraba por todos lados y me las llevaba con mucho cuidado y las sembraba ahí. No sabía ni por qué, ¿no? Pero para mí era importante. Y también en los estuches de instrumental médico de mi mamá, que después me enteré que iba vendiendo cuando no tenía dinero, yo ahí en el estuche lo llenaba de insectos, porque también me daba ansiedad que se perdieran, ¿no? Las exuvias, de las libélulas, de las chicharras, de mariposas muertas, todo lo que me encontraba. Entonces, eso ya es como una... De hecho, ya después, cuando hice terapia de desprogramación y cosas de esas, sí vi que es ya del pasado, ¿no? O sea, como que ya cada quien viene, el que nace, en México decimos, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. O sea que no, ya traes como algo, ¿no? Y mi hermano era igual, también le gustaba recoger basura, pero él lo que recogía era tornillos, y él es ingeniero mecánico. Mira. Y yo decía, ay, no, qué asco, eso no. Pero cada quien ya trae su necesidad, ¿no? De lo que le llama la atención desde muy chiquito. Sí. Y antes de que entiendas cómo funciona y cómo hacer que sea productivo eso, ¿no? Entonces, esa parte yo la tengo muy clara, y entonces decidí
que pues quería poner ese servicio, como esa función a la humanidad, y que entonces quería ayudar a que la mayor parte de la humanidad se reencuentre con sus raíces, porque también me di cuenta que eso era parte del sentido profundo del mestizaje que ocurre entre mi mamá y mi papá. Mi mamá tiene maestría en patología clínica y mi papá es campesino. O sea, hay una diferencia cultural así. Yo no sé en qué momento se les ocurrió, pero probablemente era para que naciéramos. Entonces ellos, sí, era imposible que una relación así funcionara. Hay demasiada diferencia cultural, pero a nosotros que somos los hijos se nos hace más fácil integrar, porque al final los amas a los dos, ¿no? Entonces te da lo mismo. El tercer incluido, como decimos. Sí, exactamente. Entonces, mi caso de mestizaje es extremo, pero en realidad toda América Latina tiene cierto grado de mestizaje. Todos. O sea, y de diferentes mezclas, ¿no? Sí. Entonces, no era que mi historia fuera tan diferente al resto, y entonces dije, ¿por qué en lugar de verlo como una desgracia, lo podemos hacer como una fortaleza? Porque entonces yo puedo entender el sistema médico, gracias a mi mamá y a que aprendí a leer en los libros de medicina, pero también puedo entender la medicina tradicional. Y entiendo que cada una tiene su razón, su función, su por qué, para qué y su destinatario final, además. O sea, a un indígena rara vez le va a funcionar la medicina convencional. Ni cree en ella, ni la entienden, ni. Y del otro lado, a una persona que es demasiado citadina, difícilmente se va a desprender de todas sus capas para creer que una sesión con ayahuasca le va a sanar una enfermedad mental. Entonces, son los dos extremos, pero de alguna manera en todos lo que converge la mayoría en este momento social es que la mayoría, ya sea a través del fitomedicamento o de consumir la planta local, están buscando retornar a lo natural. Entonces, ya sea de un producto comercial, como estábamos diciendo de lo de doTERRA, o de simplemente salir al campo a buscar la planta, todo el mundo está buscando empezar a consumir algo más natural. Entonces, esa yo sentí que era mi área de oportunidad por medio de un sistema que sería la herbolaria integrativa, mostrarle a la gente que puede integrar sus diferentes partes. Que no es que yo se las invente, sino que ya las tienen, nada más que tienen que organizarlas, ¿no? Para poderlas explicar de manera racional, quitarle el peso negativo, como si eso, como algo que tengo que esconder, ¿no? O sea, sí sigo creyendo en la Virgen de Guadalupe o en prenderle una vela a no sé quién, pero lo tengo que esconder. Y entonces el método busca quitarle esa parte de la oscuridad, ¿no? Sino reconocerlo como un proceso natural y hasta positivo, de hecho. Y el juntar ambos lados, ¿no? Sin juzgar ninguno, y realmente formar un tercer incluido, como decimos. Sí. Ambos, wellness y herbolario ancestral. ¿No? Y desde esa perspectiva he ido encontrando aliados en el camino. Entonces, actualmente tengo 3 grupos de trabajo distintos. Y bueno, yo he defendido con mi socio principal, que es con el que más hemos generado recursos por más años, he defendido mi derecho a seguir buscando alternativas, porque al final mi objetivo no es nada más, o sea, sigo asociada con él y me gusta trabajar con él, porque de algo necesito vivir y mantener mi vida, ¿no? Y a los míos, ¿no? Pero no es mi único objetivo. O sea, si no, yo puedo trabajar en Monsanto con la formación que tengo y me recibirían en una farmacéutica europea, etcétera. Seguramente con el currículum que tengo podría entrar, pero no voy a ser feliz ahí. Entonces, ahí es donde tengo esos 3 socios. Uno se llama Grupo Asami, con él desarrollamos, de hecho, la autoría del método de herbolaria integrativa es entre todos, porque aunque todas las ideas se me ocurren a mí, es en esas reuniones eternas que hacíamos, donde la presión de todos diciendo que no entienden, que no queda claro, hizo que hiciéramos esquemas y esquemas y esquemas, hasta que si logro que alguien que es licenciado en computación y 2 que son, ¿cómo se llama?, pues tequis, o sea, que manejan la tecnología, y una más que es nutrióloga, entienda mi método, es que ya está bien explicado. Si no lo entienden, es que no puedo, todavía me falta. No llega. Exactamente. Entonces, ese método fue desarrollado allá y esa es la parte más comercial que tengo. Es un diplomado de 11 y de 6 meses, que termina siendo 12 y 7 por las tareas y todo eso, donde en 11 y 7 meses, por eso te digo que sí es alcanzable, logro que en el área de herbolaria integrativa la gente
pueda tratar sus enfermedades y atender a alguien más usando los recursos que ya tiene y algunas plantas medicinales nuevas que ha aprendido, pero entiende cómo funciona la salud. Entonces trae partes básicas de fisiología, partes básicas de preparaciones medicinales, fichas de plantas medicinales, hace muestrarios de plantas medicinales, pura práctica. O sea, que es lo que alguien me decía, es que el curso se trata de hacer, pues sí, porque yo no tengo otra manera de lograr que las cosas se te graben si tú no lo tocas. Porque ahí trabajo entonces con kinestésicos y el racional, tengo un racional, que es el doctor Robert Borch, es un alemán, pero que estudió en México y tiene muchísimos años viviendo en México. Y este Robert Borch, después de que vio mis esquemas con colores de diferentes órganos del cuerpo, estas son para pulmón, estas y así, y les dejo hacer esa tarea, él se emocionó y ahorita ya lleva 50 de esos esquemas, de otras cosas, para tratar la tifoidea, para tratar, o sea, ya él se apropió del método, entonces a él, por el nivel técnico que tiene también, le propuse que publiquemos eso como herbolaria integrativa, ¿no? Ya con él como autor principal y yo como coautora revisora, ¿no? Entonces, ese es el resultado de uno de mis esfuerzos de trabajo, que para mí es el que me deja más satisfecha, porque estamos logrando como equipo ASAMI formar profesionales que sigan impulsando el uso responsable de la herbolaria a nivel Latinoamérica. Entonces, ese es uno. Pero luego tengo otro grupo que se llama Red Holística, que ese es mucho más informal. En el curso es más como sesiones de Zoom que hacemos, etcétera. Hay gente que no le gusta porque no puede repetir el video o no está tan digerido, que aquí que hay pausas, que de ahí dices ve a hacer la tarea, regresas, o sea que el otro está mucho mejor formado. Pero este no tiene el objetivo de formar un profesional de la salud. El de herbolaria, el de Red Holística se llama Medicina Ancestral y Medicina Tradicional y Nutrición Ancestral. Y como su nombre lo indica, es de chile de mole y de manteca. Entonces, es como un programa informativo donde yo colaboro, pero hay muchos otros terapeutas. Y entonces se les explica qué es todo lo que abarca la medicina tradicional. No te puedes volver experto abarcando todo, o sea, desde partería hasta plantas sagradas, de todo se habla ahí. Y ahí el objetivo es informar a la gente. Ahí nos llega mucha gente de primera vez que hay que pasarles links, porque apenas uno dice, bueno, lo ideal sería que guisaras en trastes que no sean de aluminio. Y entonces, ¿cuáles son los trastes que tengo que comprar? Y se angustia. Entonces le tienes que enviar el link de qué es un traste que no es de aluminio, ¿no? O sea, de acero inoxidable, de barro, pero sin vidriar, y entonces se tiene que aventar medio día en enterarse que por qué el aluminio no. Entonces es otro nivel, ahí es una persona más que está empezando, pues. Entonces, eso a mí, yo le he dicho a mi socio que a mí al contrario me gusta, porque primero, cuando veo que la gente está muy perdida, la mando a estudiar medicina ancestral, y si ya se le va despertando una vocación, entonces ya entra conmigo. Porque si no, yo sufro y él sufre. Claro. O sea, he tenido problemas con alumnos que me dicen, es que estoy enojada porque deberías grabar un webinar de cómo sacar las plantas de un frasco. Entonces, mejor no. Exactamente, le digo, no, mejor, ¿qué te parece si te regresamos tu dinero y tomas el de medicina ancestral primero? ¿Por qué? Porque necesita empezar a hacer prácticas primero, necesita meterse a la cocina, eso ya ni siquiera es de herbolaria. Es de que seguramente su mamá le hacía todo y después comía en restaurante y nunca ha cocinado y no sabe que le puedes meter un palito. ¿Y cuánto tiempo dura este curso? Ese otro de medicina tradicional dura 12 meses también. Entonces, 12. Es un poco más largo incluso. Pero no hay tareas, no hay revisión, no hay discusión de casos de estudio, o sea, es más como recibir nada más, que es la modalidad tradicional que la gente está acostumbrada. Y luego, el último grupo de trabajo al que pertenezco es una red de chavos que crecimos con disciplinas, que se llama Gran Fraternidad Universal. Actualmente algunos de ellos pertenecemos a la parte más interna de la Gran Fraternidad y hay otros que no. Yo actualmente no pertenezco, a lo mejor regreso, pero no lo sé. Y este grupo de trabajo a mí me parece el más interesante de todos, porque nos reunimos o cooperamos entre todos para generar redes de reciclaje de alumnos.
Entonces los vamos formando, ¿no? Entonces, mi paciente de cáncer necesita comprar unos extractores de presión en frío, se lo mando a Arturo, que Arturo trae los extractores de Estados Unidos y se los da a un mejor precio. Pero este alumno, este paciente es de Culiacán. Entonces lo mando con Fanny porque Fanny está vendiendo mis productos, pero en Culiacán. Y entonces ya no paga paquetería. Entonces, así, y Fanny me organiza cursos en Culiacán, Arturo me organiza cursos en Tijuana, y a su vez yo les mando pacientes, tanto para Culiacán, para Tijuana, para que a ellos le compren el producto, mientras a mí me consumen la consulta. Ayuda mucho, entonces. Sí. Pero con objetivo común. Redes colaborativas. Es una red de colaboración, entonces por eso sé que es posible, sí se puede hacer, se puede trabajar así incluso entre ciudades, pues más así dentro de una ciudad, porque tú no puedes hacer todo. Y además... Es como nosotros también mandamos recibimos presidentes con Carlos Prado, por ejemplo, Paz. Pero esto que nosotros lo aprendimos de alguna manera durante nuestra infancia, porque tomamos cursos en conjunto de formaciones en ese tiempo se llamaban monitores juveniles. Esta idea viene de España, de la animación sociocultural. Eso de la animación sociocultural también es muy útil, tanto para alguien que va a hacer tours turísticos, como alguien que quiere aprender a trabajar en equipo. Que son juegos, son propuestas de puesta de acuerdo, etcétera, de una manera lúdica y divertida, ligera, que hacen que la gente además desarrolle lazos entre sí, que después se pueden salir afuera. O sea, nosotros tuvimos esa formación entre los 16 y 21 años y seguimos teniendo relación. ¿Por qué? Porque se hace una unión muy fuerte. Entonces, esa es como el último equipo que tengo, pero con el que sé que va a seguir el trabajo a más largo plazo. Además es internacional esa red. Sí. Yo ahora, mi contacto acá es Gabriela Razola, que es aquí de Bolivia. En Perú se llama, es una colombiana también, que también es de GFU, en Brasil. Y en Perú va a ser alguien que también fue de GFU, ya no es. En Colombia van a ser otros de GFU, como que es el contacto principal y de ahí me van conectando con más gente. Mira, como te estaba comentando ayer o esta mañana, nosotros somos parte del Foro Permanente de Estudios e Investigaciones Transdisciplinarias Ancestrales. ¿No? También es una red, sobre todo nacional, pero también internacional. Hay alguien más de México, el doctor no sé qué, de Perú también y de Chile. Son partes. Colombia también. De Colombia. Justo es la idea de impulsar el estudio sobre conocimientos ancestrales y sobre todo el tema de las plantas, ¿no? Uno de los iniciadores es justamente Carlos Prado, lo que dijimos, que es experto en el uso de muchas diferentes plantas para curaciones, es un curandero quechua. Tal vez podemos interesar, ya lo podemos hablar para ampliar esta red, para conectarlo mejor a México también, ¿no? Sí, de hecho el objetivo del viaje es pues esto de la recolección de ejemplares útiles de cada país, como para hacer un mapa de distribución de especies, pero también eso incluye la recolección de datos de terapeutas de cada país. ¿Por qué? Porque cuando en México preguntan, tenemos 26 contactos mexicanos de gente desde kinesiólogos, acupuntores, lo que sea. Entonces, en cada país empieza a funcionar agregar personas que sabemos que son profesionales, que trabajan bien, ¿no? Entonces, claro, la gente siempre busca este tipo de directores. Sí, no es justo por eso ha sido uno de los motivos para juntarnos también, ¿no? Para poder dar referencias en diferentes lugares, allá está bien, ¿no? Si no eres parte, no sé, ¿no? Esa sensación. A eso también te quería recomendar ir a Taquihuasi, en Tarapoto, en Perú. No sé si tu viaje te lleva hasta allá. Pues voy a Cusco y de ahí a Lima. No sé dónde queda. Más al norte, unas horas con avión más al norte. ¿Hacia Lima? Pero, ¿después de Lima? Sí, al norte de Lima. Pero eso, allá te vas a alucinar. Es uno de los centros más importantes en Perú que trabaja con plantas de poder. Que tiene un centro para adicciones, que tiene como unos 60 personas personal, tiene permanentemente 15 personas adictas viviendo allá durante 9 a 12 meses, hacen dietas con plantas y tienen todo un herbolario grande, donde generan muchos tipos de productos, con las plantas de la selva que ellos mismos cultivan allá también.
te voy a pasar algunos datos. Si vas a Perú, yo creo que es el lugar para ir. ¿Sí? Son muy abiertos para compartir mucho conocimiento y recibir conocimiento también. Sí, un poco volviendo a lo que tú haces, Ajá. quería preguntarte, ¿tienes una línea de productos de Sí. herbolaria? Bueno, mi negocio funciona de la siguiente manera y te lo digo porque en realidad cualquier persona que tenga cierto grado de vocación a la herbolaria, pero eso sí, que tenga buenos contactos o buenos estudios técnicos, puede hacerlo en realidad. No es nada difícil y te da mucha libertad. Yo por un lado doy cursos y paso consulta, entonces ese es un ingreso, pero el tercer ingreso que tengo fuerte es la venta de producto. Entonces de esa forma yo puedo dar una consulta que no es barata, a veces hago descuentos si veo que la persona ya es de segunda vez o lo que sea, pero tampoco es cara, cuesta $20, $21. Es una consulta bastante económica porque mi verdadera ganancia está en el producto. Entonces, el producto final, ya con todo y el producto dependiendo también del tipo de paciente, si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si quiere ya todo hecho, etcétera. Manejo productos que son importados de Estados Unidos, como el cannabis, que es solamente CBD. ¿Para quién lo mando? Para una persona que viene adicta al clonazepam, etcétera. Entonces, no lo va a soltar así tan fácil, ¿no? El clonazepam, y le mando el CBD. O puedo darle un té de 200 pesos, que son 2 dólares. Y también puede funcionar, ¿no? Pero entonces le mando una lista de 5 jugos, etcétera, etcétera, un montón de cosas que tiene que hacer y conseguir él por su propia cuenta, pero que sé que también va a funcionar. Entonces, de hecho, yo de entrada siempre le pregunto al paciente qué es lo que les enseño a mis alumnos a hacer, que tienen que hacer un mini estudio socioeconómico preguntándole en qué trabaja, cuánto tiempo libre tiene y quién cocina en casa. ¿Está dispuesto a cocinar? Etcétera. Yeah. Ese es un estudio socioeconómico suficiente para saber qué recomendar. Entonces, pues eso te ayuda mucho a adecuar a mí me permite trabajar porque entonces prácticamente ofrezco todo, ofrezco educación para quien la busca, ofrezco un tratamiento para quien necesita una respuesta inmediata y ofrezco el producto que puedo garantizar que es lo que yo digo. Y si no, también ofrezco capacitación para que por ellos mismos la busquen, que también es posible. Esa es la idea. De hecho, una de las cosas que más hace la gente, que lo sabe y yo lo sigo haciendo y no me molesta, es que me mandan fotos por WhatsApp y me preguntan, ¿es esta la planta? O sea, gente que ya ni me acuerdo quién es. Entonces ya le digo sí o no, etcétera. Entonces, eso es lo que hago y de los productos manejo 2 líneas. Una es de Eric Estrada, que es mi maestro de herbolaria, y él tiene muy buenas prácticas. De hecho, la variedad de hierba del sapo que usa, que es una de las más favoritas de México, porque deshace los depósitos de colesterol, que es un problema súper extendido en México porque consumimos muchísimo lácteo. Todo mundo le echa crema a todo. Entonces, o leche. Entonces, todo el día están tomando leche o crema. Entonces eso, además el lácteo de México es terrible, o sea, es de muy mala calidad. Entonces se condensa en las articulaciones, en las arterias. Entonces esa hierba tiene mejoramiento. La que él hizo tiene mejoramiento agronómico convencional porque usa simples y es 3 veces más rápido. Entonces yo me pregunté, ¿para qué voy a ponerme a producir hierba del sapo si él ya la tiene y la tiene mejorada? Yo voy a aventar los 7 años que él se aventó en la investigación, no tiene sentido, mejor uso la de él. Pero tengo otra línea, que esa es mía. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue un regulador pancreático que funciona igual que la metformina, pero es de plantas. Y hay otra que es el medicamento convencional que se da para diabetes. Y tengo otra mezcla también que funcionan muy bien como sustituto de diazepam, que también clonazepam y todas esas benzodiazepinas son una familia también muy importante de medicamentos para pacientes psiquiátricos, porque me buscan mucho ese tipo de pacientes. Entonces esos ya son mis productos, no son de él porque no es su interés principal, a mí sí. Entonces, pues tengo ese pequeño desarrollo, me asocio, tengo 2 personas que me llevan redes sociales, una más que me hace que la tienda funcione en físico, aunque yo esté de viaje, y pues ya, o sea, en mi ecosistema en total, que
ganando más o menos somos como 14 personas. Y esa es, desde mi experiencia, es la única manera de tener más libertad, porque si yo hiciera lo de las 14, dormiría 2 horas diarias. O sea, no es posible. Y ya no es buena vida y te pierdes. Sí, entonces nunca me han interesado como los lujos, que no es algo que me llame la atención, pero sí, por ejemplo, tener movilidad y seguir encontrando cosas nuevas, ¿no? Y eso a su vez, que es un diferente tipo de influencer que ahorita está de moda, ¿no? O sea, sí hemos ido trabajando en esa dirección, me costó mucho trabajo porque al principio me choca, o sea, como sentir que tienes que transmitir, estoy en el baño ahora, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, el primer community manager que tuve me decía, es que hay que grabar más cosas de ti porque a la gente le gusta, pero no, a mí no me gustaba, hasta que empecé a encontrar qué es lo que sí me gusta. Entonces, por ejemplo, grabar estas pequeñas cosas de cosas que hago que son parte de la normalidad, eso no me hace sentir incómoda y a la gente le gusta, efectivamente. Muy bien. Entonces, bien. con eso estamos.